Saludos mi gente, nuevamente nos encontramos aquí en ITCAT Podcast, el testing directamente a tus oídos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, @ITCASRD en Instagram, Instituto Dominicano de Calidad de Software en LinkedIn y en YouTube. Así que para que estén atentos a nuestro contenido. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Está aquí con nosotros el ingeniero Jorge Almanzar. Realmente lo conoce mucha gente en la Sí, calidad sí, de software. claro. Cariñosamente el Chucky. Él sabe Claro. que él es mi papá. Y nada, estamos aquí en un tema súper chulo hoy. Mitos y verdades de calidad de software. Vamos a ver qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, o qué es lo que la gente tiene por ley. ¿Qué y todo percepción eso. tiene la Exacto. persona realmente? Que de la es calidad de cierto, software? que es falso. Chucky, ¿cómo te sientes, mi hermano? Bienvenido. Gracias a Dios me siento muy bien. Un poco nervioso, no soy dado de... Soy No, más tú dado de estar en el background Realmente y una demás. conversación normal entre amigos. Pero nada, estamos aquí en nuestro primer podcast. Espero que no sea el último. No, No, claro. no. Vamos a estar en varios episodios más. Sí. Así que vamos arriba con estos mitos. Yo tengo uno aquí rapidito. Y es uno que dice por ahí de que la prueba lo arreglan todo. Que la prueba lo arreglan todo. O sea, algo que mucha gente mantiene como aislando, ¿verdad? Digamos, o poniendo de manera individual o toda la responsabilidad Exacto. sobre la prueba. ¿Qué ustedes piensan de eso? Es decir, sin preocuparse quizás de muchas otras cosas. Cuando hablamos de prueba, hablamos ya de la parte de ejecución Sí. de prueba como tal. Sí, claro. Entonces, sin preocuparse de la calidad, por ejemplo, a nivel de análisis, a nivel de diseño, a nivel de desarrollo. Entonces, dejarle como toda la carga realmente a la prueba no es así. Eso básicamente es un mito. Realmente la calidad es de todos, entiendo yo. Claro, claro. O sea, no podemos solamente depender de las ejecuciones de la prueba, porque básicamente la calidad de software no depende de una ejecución. No depende de una ejecución. Sino Muy que bueno. es un proceso donde nosotros tenemos y tenemos que, por ejemplo, llevar a cabo, donde nosotros tenemos un plan de prueba, tenemos el control de las pruebas, el análisis, diseño de las mismas pruebas. Luego es que vienen las ejecuciones y tenemos una parte de cierre. Es decir, Se que tenemos alinearía ahí el principio de las pruebas exhaustivas no existen con ese mito. esa, pudiera darse ese tema. ¿Qué tú opinas, Choco? Sí, sí. Mira, partiendo de ese mito urbano, La prueba lo arreglan todo. yo entiendo que eso es falso, porque sabemos que la calidad no solo depende del equipo de QA. Correcto. Por ejemplo, hay Correcto. lugares donde se llama aseguramiento de la calidad, Exacto. calidad de software, pero no solo depende del equipo de QA. Nosotros probamos o hacemos la prueba y emitimos un informe de qué cumple y qué no cumple el software. Exacto. No necesariamente quiere decir que esté libre de errores, por ejemplo, o que ya todo está ready, porque nosotros lo dimos ready y ya está bien. No, la calidad viene desde el principio, Pásalo. desde los requerimientos, Exacto. desde esas reuniones donde uno se reúne a ver todo el tema del proyecto y demás. Desde ahí debe de iniciar la calidad. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se tienen unos requerimientos flojos, Sí. se tiene un mal desarrollo, por ende, la prueba, que tú encuentres un defecto o que te resuelva el problema, no necesariamente te quiere decir que todo Claro. está bien o que ya el software está nítido. Exacto. Y dicho sea de ¿Entiendes? paso, Jorge, como tú mencionas, el tema de que tenga una baja calidad, el tema de los requerimientos, cuando se encuentran esos tipos de efectos, son súper caros. Súper caro. Bien, porque ya ha pasado un proceso bastante largo, donde se hizo, por ejemplo, el diseño, luego se hizo el desarrollo y luego se hizo la prueba. La bola de Pasaron nieve. por varias, Sí. exactamente, por varios tipos de pruebas. Y luego entonces se tiene que volver a su punto de inicio a hacer todo desde el principio. Hay algo que quiero aportar en esa parte y es algo que es una mentalidad que hay que cambiarla. La gente piensa que, wow, encontré muchísimos defectos, estoy siendo efectivo, soy el mejor QA de la bolita del mundo. No. El tema, reportando. si tú en la reunión de planning o de revisión de los requerimientos, todo eso,
O tú cuando estás haciendo el análisis de tu prueba, tú dices, ven acá, pero yo veo que aquí dice unas condiciones que o no se van a dar, o están ambiguos Exacto. o demás, y tú los reportas. Eso hace que desde antes de que se empiece a tirar la línea de código, se resuelva. Pruebas tempranas. Exacto. Ahí se entra el principio de la prueba temprana. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tú estás siendo más efectivo. Claro. Sí, perfecto. Porque tú estás encontrando defectos que si lo encuentras a nivel de prueba o De ejecución. ya de ejecución, son mucho más caros porque debe Sí, de poner la exacto. tarea en detenida, abrir el defecto, No, ya hay un luego código. corregirlo. Hay un código hecho que implementado vuelve a hacerlo. incorrectamente. O sea, el programador invirtió tiempo. Sí, como dice Jorge, tengo problemas. Analice Chucky, Jorge, pero está bien. No, dime tranquilo. Como dice Jorge, Gracias, Tomás. que te bautizó. Levantaste la mano en el análisis de requerimiento, evitaste Evitaste. todo ese tiempo. Exactamente. Wow, CQA es bacano, ¿me entiendes? Porque mira hasta dónde tú puedes aportar. Bueno, Exacto. qué bueno que mencionas este tema, muy importante. Yo vi el primer podcast y el segundo, lo he visto todo, en verdad. Y todo lo he comentado. Dale like, suscríbete, Así mismo. y dale a la campanita. Me gustó mucho ese, de cómo entraste, cómo llegaste ¿Cómo al área de llegamos a Cuba. Cuba? Yo tenía que hablar de eso. Esto no es un mito ni una realidad, pero tenía que hablar de Sí, eso. adelante. Bueno, yo entré por obra y gracia del Señor. Eso fue lo primero. Yo hice un curso, la importancia siempre de capacitarse permanentemente. siempre. Yo estuve haciendo un curso de Oracle, de base de datos, Fuera para DBA que iba. DBA. y demás. Y me encontré con una persona ya, bueno, todo el mundo lo conoce. Que no conoce a esa persona en el área de testing, Víctor Leonardo, no es Cuba. El papá. Entonces, Saludos, Víctor, pronto hicimos aquí. ese curso, y estuvimos ahí y nos hicimos bien amigos, un curso en el mismo trabajo. Y yo estaba en una área, él estaba en otra. Cuando se va a formar el área de QA, el tipo vio mi condiciones, le gustó mi forma y demás. Y el primero que dijo, Jorge, tengo que hablar contigo. Digo, dígame, necesito que tú estés en el equipo. Y yo, yo no sabía ni lo que era QA. En verdad ya yo había hecho pruebas. Yo Sí, trabajé en uno una probaba. institución. que Todos me probábamos pasaban- en un momento, me- pero no sabíamos lo que y en estábamos Linux. haciendo. Dios mío. Ey, el Linux. En Linux. Me pasaban me pasaban los componentes, yo Tipo lo duro. aplicaba, lo ejecutaba y yo tenía que verificar, por ejemplo, que eso no dañara lo que estaba, que hiciera los funcionales que estaban descritas en el requerimiento y todo. Pero yo era soporte técnico. El fuete. Yo tenía máquinas, qué sé yo, cuántas máquinas, un servidor Linux, un servidor Windows, computadora. soporte técnico a Cuba. Muy Muchísimas computadoras ahí, pero en verdad yo estaba probando. Claro, o sea, sí. yo hacía de todo. Chucky, cuando llegaste al área, por ejemplo, que comenzaste a ver todo ese proceso, o sea, ¿qué tú dijiste? Pero ven acá, o sea, ¿qué fue tu impresión? Mi hermano, mire, esta fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, fue entrar a la de Cuba. Cuando yo empecé, que me dijeron, tú tienes que consumir una vista de tal sitio, de otra institución, tú tienes que conectarte y consumir la vista, míralo ahí. Yo me quedé como, el día, ¿cómo yo hago eso? Consumir la vista. Consumirla. Ponle el esquema adelante, punto tal cosa y dale ese ley y demás. Pero como esa vista es en producción, tú tienes que hacerlo en Cuba. Y yo ni sabía qué era lo que yo estaba. Yo estaba probando, pero yo no sabía qué era lo que yo estaba haciendo. Entonces yo lo que hacía era, como yo era de tecnología, donde Claro. yo trabajaba, el área de Cuba pertenecía a otra gerencia. Yo iba donde los tigres desarrolladores, que eran míos, y decía, mira, mi hermano, estoy complicado aquí, talano, mira, esto así, esto es así, así. Y ahí ya entonces es que se puede decir que me fui formando como Cuba, pero yo no sabía ni qué era ISTQB cuando inicié. Sí, todo hemos Claro, pasado por ahí sí. y nos sentimos contentos de hoy de estar aquí tirando casos de prueba. Yo le voy a plantear Chucky, ahora. par de mitos ahí. ¿Qué mito tú Yo tienes? tengo aquí, cualquiera puede dedicarse a hacer pruebas. Eso. Eso realmente es un mito. Está duro porque Está duro. acabamos de hablar cómo él llegó y mira cómo sale ese mito. Por eso fue, ese fue el primer. Por eso fue que le digo, vamos a ver si.
¿Qué tú opinas de esa, Pineda? Bueno, mira, para tú ser un buen cubano, tú sabes que tienes que tener buen detalle, por ejemplo, o sea, orientación al detalle, ¿me entiendes? Eso es algo que, por ejemplo, el cubano debe de tener. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen como yo mencioné en el primer podcast, creo que fue, o en el segundo, no recuerdo muy bien, el sesgo. Por ejemplo, los desarrolladores tienen mucho Sí, esa sí. parte. Y le es como difícil, ¿me entiendes? Hacer como ese tipo, por ejemplo, o sea, hacer pruebas y ese tipo de cosas. Entonces tú tienes que ir como muy, ser como muy curioso. Tienes que ser La una persona curiosidad. muy curiosa. Entonces quizá hay personas que no tienen como ese tipo de cosas. Se aprende, pero quizá si tú, por ejemplo, lo tienes como nato, usted es como mucho más fácil, ¿entiendes? Entonces yo digo que esos son dos como tipos de cosas que un QA debe de tener como para ser un buen QA, por así decirlo. Porque, vamos a decir, para tú ser un buen QA, ¿me entiendes? Porque quizá cualquiera puede ser QA, pero... No, porque, oye, ¿qué es lo que pasa con ese mito? Que yo creo que las personas piensan que ser QA es solo ejecutar, Ejecutar la prueba, una lo que mencioné. aplicación y tener la aplicación y puyala, ya. Y puyala. Como cuando te dicen, por ejemplo, mira, tenemos Windows 11, baja este beta y pruébalo. ajá. Sí. La gente se Cuando- limita a pensar Sí. que es eso. Entonces, por ejemplo, te dan una aplicación. Por ejemplo, tú no haces pruebas y cuando tú registras un internet banking de una institución, tú lo bajas y empiezas a apoyar Exacto. y haces tus transacciones y demás. Sí, ¿Verdad? porque Tú- mira... Es nato, porque ya el software prácticamente es... Sí, la vida intuitivo, depende te del lleva, software. claro. Exacto. Mira, cuando a mí me preguntan, ¿qué tú trabajas? No, yo soy QA. ¿Y qué es eso? Bueno, básicamente es probar aplicaciones. Ellos creen que cualquiera lo puede hacer, ¿me entiendes? Dicen, bueno, pues probar aplicaciones. De hecho, como tú mencionaste, por ejemplo, del Internet Banking, hay personas que, por ejemplo, utilizan el Internet Banking y básicamente lo están probando. Exacto. Están utilizando, Sí, por ejemplo, todas las totalmente. funcionalidades y todo. Pero realmente no es como tan sencillo. Te digo porque muchas personas se me han llegado a mí y dicen, yo quiero hacer lo que tú haces. Yo le digo, bueno, pues tienes primero que estudiar esto. Exacto. Entonces, cuando yo le doy quizás cierta documentación o ciertos lugares donde tienen que, por ejemplo, ir aprendiendo, que son, por ejemplo, cosas fundamentales a nivel, por ejemplo, de prueba, entonces se lo encuentran quizás muy aburrido. Se dan cuenta que no solo ejecutar. Exactamente. Ahí es el punto mío, que yo quería, por eso fue que me pareció uno de los más interesantes. Está duro, y por eso lo tenía de primero aquí. La gente piensa que me pasó muchas veces haciendo pruebas principalmente de aplicaciones móviles. Por ejemplo, no, porque yo no sé qué tanto que duran, porque mira, yo hago el demo de esa presentación. Mira, tal cosa, me registré ya. Y yo decía, ok. resolvió. Lo que él no sabe es qué se hizo para llegar a que él pueda hacer eso que él... Exacto. Lo que él... Ese registro. Ese registro, esa funcionalidad que él probó. Él no sabe cuántos defectos se abrieron, porque, por ejemplo, la pantalla no tenía el botón, por ejemplo, qué sé yo, de aceptar. Y tal el requerimiento no lo tenía. Cuando tú ¿Y le cómo dabas se aceptar, registró ese usuario? Si se registraba en la base de datos. Sí, o no si se le registró. faltó, por ejemplo, la cédula. O que no manda la fecha de registro. Muy bien. O que tú mandaste a hacer una transacción o a borrar un pago, lo que sea, y no lo hace la base de datos. Se queda registrado. O sea, Claro. cómo se configuró ese usuario para que él pudiera conectarse con ese usuario Sí, muy y importante. hacer esa prueba. Claro. ¿Dónde se registró eso? Porque es muy bueno tener la aplicación, probar, usarla. pero cuando tú vas que tienes que registrar esa evidencia, el QA sabe que... El QA sabe, y si no lo sabe, tiene que saberlo. La evidencia es lo que habla por nuestro trabajo. Ya Claro lo que sabe, sí. Ya lo sabes. Porque si tú llegas a una prueba de aceptación y demás, que es lo más engorroso, cuando va un pase a producción y que tú estamos- llegas ya y que no está ese... Mira, esto aquí, ¿y la evidencia? No, yo lo ejecuté y pasó. De hecho, eso es ¿dónde está? ¿Qué como pasó? cómo yo sé, por ejemplo, que tú ejecutaste esa prueba. Exactamente. Yo no Exactamente. tengo una No, seguridad. no hay evidencia. Ahora, bueno, tengo las evidencias. ¿Entiendes? Ahí está el reporte con las evidencias que eso se ejecutó. Eso es importante, lo de la evidencia, porque hay una frase famosa de un gran QA, un célebre QA. Esperemos que afilie. O sea, si tú guardaste tu evidencia, o
Saludos. Si tú guardas tu evidencia, te evita eso. O sea, Claro. lo hacemos en forma jocosa y cosas, pero no De hecho, cada vez que yo voy a ejecutar una prueba, eso no se me ha ido. Siempre Yo he te dicho, acuerdas de esa frase. Bueno, esperemos que afilie y ejecuto. Eso fue único. Eso fue Pineda. parte de la vivencia. Tira otro mito ahí. Tira otro mito ahí. A ver, ¿qué tenemos? Tengo uno aquí. Déjame aprovechar. Disculpa, Sí, ya. sí. que- Dale, bien. Suelta. que, Dale, que bien. va en el mismo Mismo contexto de lo que estamos hablando. Por Dale, ejemplo, dale. el probador de software solo debe encontrar defectos. Uf. Prácticamente ya ese Y muy- estuvimos hablando aquí, pero Sí, de hecho, va acorde con principio. Ah, sí, es verdad. Básicamente, la falacia de la La ausencia de falacia. defecto. exacto. ¿Entiendes? Entonces, como que si yo no encuentro defecto, entonces no hice mi trabajo, por ejemplo. Ey. ¿Entiendes? Entonces, realmente, si yo, por ejemplo, no encuentro defecto como quiera, yo hice, por ejemplo, un trabajo de calidad. Claro. ¿Entiendes? Exacto. Porque, por ejemplo, Una revisión. exactamente, se hizo la revisión y no, por ejemplo, si no se encontró defecto, no quiere decir que ya la aplicación está todo bien también, ¿me entiendes? Como que todo marcha bien, ¿entiendes? Porque puede que encuentren defectos, por ejemplo, con otras condiciones que quizá en el ambiente donde yo lo estuve haciendo no se pudo No se hacer, dieron, quizá claro. la data no se pudo hacer, entonces va muy de acuerdo con esa parte, creo yo. Y tú, hermano Michelin, Mira, ¿qué opinas de eso? como dice Pineda, o sea, si yo probé y no encontré defecto, no necesariamente no hice mi trabajo. E incluso me pasó algo recientemente. Estaba probando ahí un flujo de una aplicación. No era un defecto como tal, pero de la manera en que yo lo planteé, ayudaba a que el proceso sea un poco mejor. O sea, el flujo se cumplía, se procesaba la información, Claro. el usuario veía su interfaz, pero como ese botón, como que tú le dabas clic y él cambiaba el nombre y salía de que procesando. Y yo le dije, ¿no sería bueno como que cuando tú le des clic, el botón mantenga su esencia y salga una pantallita procesando, como el login tradicional? Que Claro. o sea, al final probé el flujo, no encontré el defecto, pero se produjo una mejora. Una mejora. ¿Me entiendes? O sea, que al final, como Sí. puntualizó Pineda, Y de- se hizo un trabajo. Sí, de hecho, por ejemplo, dentro de los objetivos de la prueba, ¿qué tenemos? Tenemos encontrar defectos, Sí, claro. pero Sí. tenemos también la parte de evitar los Evitar, defectos. prevenir, el prevenir prevenir, es la claro. palabra, gracias. Sí. Prevenir los defectos. Pero tenemos una última, que es, por ejemplo, brindar información oportuna de la parte Para la interesada toma de decisión. para la toma de decisión. Entonces, ¿qué me da a entender esa parte? Que por lo menos cuando ya yo hice esa prueba, hay una cierta confianza que le da a la parte interesada de que eso se probó, independientemente se haya encontrado o no defecto. ¿Me entiendes? Para que ellos tomen una decisión de que sí, la aplicación se va Exactamente. a ya poner en producción, si no se va a poner, si se va a esperar, si se va a hacer otro tipo de cosas. Entonces sí, realmente, o sea, no es 100% necesario encontrar el defecto realmente. No, y no solo también es lo único que hacemos. Como hablamos anteriormente, Claro, hace claro. unos minuticos atrás, nosotros tenemos un sinnúmero de pasos, un proceso formal Claro. de calidad de software, que si lo llevamos a cabo, solamente sabemos que no es probar. Hay muchos temas que se deben de cumplir antes de, por ejemplo, tener la data de prueba, Claro. que configurar el ambiente en los casos que nos toque, porque ahora todo está muy chulo ahora con el tema de DevOps, Sí. de que hay personas dedicadas solo para hacer ambiente y todo Claro. eso. Pero lo que venimos de la vieja escuela sabemos Que tenemos que hacer que todo de cero. te decían, mira, es el plan de implementación, por ejemplo. Ajá, Tú tenías sí, que exacto. bajar, Ahí. conectarte en el servidor o donde sea, ejecutar esos pasos para garantizar que cuando eso se hiciera en producción, funcionara. Sí. Tú no encontraste defectos, pero tú hiciste todo eso para prevenir ese Claro. mismo tema de que cuando llegue a producción tenga algún impasse. Sí, un, o sea, un mito en el área financiera. El QA, los QA deben, o sea, ganan más que los desarrolladores.
Porque conozco muchos desarrolladores pasándose para QA. ¿Es que le gusta el área o es que se han dado cuenta que hay algo? Hay moña, ¿Qué, moña. qué ustedes piensan? Ustedes que son duros. Yo soy el que menos gana. El papá, oye, el papá. El papá de todos nosotros. Mira, yo no te puedo decir que se está ganando más o menos porque no conozco la realidad completa del mercado. Pero entiendo que todo viene por un tema de que ha tomado mucho auge el tema, valga la De la redundancia, prueba. de automatización de pruebas. Uy, Ah, sí. ok. Wow, Entonces, sí, es verdad. ¿qué sucede? Ya un programador que tiene conocimiento Una base ya de... ya duro de programación y demás, que le digan, bueno, tú lo que vas a hacer es automatizar, por ejemplo, esto. Ya viene con su prueba hecha, su documentación. Sabemos que hay especialistas de calidad de software que solo hacen caso de prueba para que otro automatice. No automatice, claro. claro. Sí. Tenemos esa parte ahora que se está implementando en muchos sitios. Entonces, el desarrollador, ¿qué es lo que hace? Programar. ¿Qué es lo que se hace en la automatización básicamente? Principalmente, programar. Entonces, por eso viene el tema de la programación. ¿Qué sucede? Que ya tú estás automatizando algo que ya está probado, que tú lo haces, todo eso, Sí, y bien. agotó un proceso, claro. ¿Qué pasa? En el desarrollo hay mucho tema de que crear un nuevo feature, Ok, que ok. toma un tema de más tiempo, debe de fajarse, investigar, que mucho el tal overflow y todo eso para hacer tal función, por ejemplo. El tipo perdió 4 días buscando ese tema. Buscando ¿Me entiendes? Para implementar esa funcionalidad. ¿Cómo ¿Qué? validar? Exacto. ¿Cómo validar tal cosa ahí? Entonces, ya en lo que tiene que ver con la automatización, él está automatizando eso. Ya terminó ese trabajo del día o de ese sprint o de lo que sea. Y ya está nítido. Y sabemos, no sé si ya siga todavía en la lista, el área de testing era uno de los trabajos más felices. Hasta la última vez que leí esos informes. Era uno de los trabajos más felices. Entonces, ¿qué quiere el programador? Ser feliz. Ser feliz. Eso es así. Este hombre va a dar explicaciones demasiado duras, ¿verdad? ¿Qué quiere el programador? Ser feliz. Claro, el programador de ahora va al gimnasio, come comida sana, que sé yo qué. No el programador de antes, que duraba, tú sabes, hasta las 11 de la Sentado noche ahí. ahí. El archivo plano no está registrando tal campo. Dios mío. Se pierde la data, Iván. El programador ahora es bacano, el programador ahora anda fit. Y anda, ya tú sabes, con pantaloncito de Claro. playa y vaina. ¿Me entiendes? Veo, ya que tú mencionaste el tema de la automatización, hay un mito ahí que dice que si estamos automatizando, ya no hay que hacer, por ejemplo, pruebas manuales Uf. o pruebas funcionales. Me Mira, topé con ¿qué? eso. el Mira, otro mira, día. mira. ¿Qué tú opinas de esa forma de trabajar ahora? Bebé? Mira, Eso está automatizado, córrelo ya. Sí, pero la automatización es muy buena y la empresa o el proyecto que no tenga automatización Que no se embarque o en ese exacto, proceso. tiene que revisar su proceso, en verdad, realmente. Sí. Pero el trabajo manual nunca va, o la automatización nunca va a sustituir en su 100% al trabajo manual. ¿Por qué? Tú tienes una aplicación que las aplicaciones viven cambiando o los sistemas viven Sí, cambiando sí, están en por constante tema cambio. de regulación, por tema de mejora. Claro. ¿Me entiendes? Todo eso. Entonces, por ejemplo, si tú agregas un nuevo feature a la aplicación, ¿ya tú lo automatizaste? No, tú primero tienes que probarlo. ¿Me entiendes? Y lo pruebas y qué sé yo qué, y busca los defectos, demás, que hay y mucho- luego lo automatiza. Ajá, hay muchos sitios Y que, por ejemplo, corre. tienen el equipo de automatización y ese mismo equipo de automatización es que hace, por ejemplo, una prueba sencilla y luego automatizan de una vez. Exactamente. O sea, como quiera, siempre va a haber esa intervención. Y yo creo que eso debe pasar por sus pruebas Sí. normales, manuales. Ajá. O sea, En mi opinión, las pruebas manuales tienen que ser, por ejemplo, básicamente extensa. Sí, ¿Entiendes? sí, Y llevar todo su proceso. Mira, donde más se encuentran defectos es en las pruebas manuales. Sí, claro. Tenemos que estar claros en esa Eso, parte. eso es verdad. La prueba de automatización,
tienen muchas cosas, beneficios, que son de mucho beneficio para la prueba, pero normalmente se ejecutan en las pruebas de humo, pruebas de regresión. Bien, donde nosotros tenemos que asegurarnos, por ejemplo, en la prueba de regresión, tenemos que asegurarnos que lo nuevo que viene no impacte Lo que ya lo está. viejo que ya está. Claro, claro. ¿Me entiendes? Pero nosotros tenemos que hacer nuestras pruebas manuales, ¿me entiendes? Bastante, por ejemplo, extensa y hacer todos los procesos que tengamos que hacer. Y ya cuando nosotros tenemos el proceso, que ya lo tenemos bien, bien ejecutado y bien hecho, entonces pasamos a la parte de automatización. Entonces, en muchos lugares ahora, con el tema de las pruebas ágiles, de la metodología ágil, Sí. se está trabajando que tenemos un equipo de QA de automatizadores. Pero ese equipo de automatizadores también tiene que hacer pruebas manuales y también la prueba automatizada, obviamente. Entonces, como es todo ágil, entonces yo tengo que hacer la prueba manual. Yo hago algo sencillo, hago mi caso de prueba sencillo, hago mi Limitado, prueba manual sencilla ya. y de una vez empiezo a automatizar, porque eso es lo que se está pidiendo. Pero yo creo que no debería de ser así, sino que deberías hacer su prueba manual bien ejecutada y luego entonces pasar a otra etapa de automatización. Entonces podríamos decir, ahora que tú dices eso, me llega a la mente, las pruebas automatizadas, podría ser un mito, son para ahorrar tiempo. Sí, ahorramos muchísimo tiempo porque si la prueba, por ejemplo, de regresión... Perdón, déjame reformular bien. Reformula, por favor. Solo serían para ahorrar tiempo. No solo sería para ahorrar tiempo, ¿me entiendes? Eso te ayuda a muchísimas cosas, ¿me entiendes? Como ya te mencioné, ¿me entiendes? Nosotros, por ejemplo, tenemos la prueba, por ejemplo, de humo, ¿me entiendes? Que Sí. son pruebas súper importantes, ¿me entiendes? Donde nosotros verificamos las funcionalidades principales de la aplicación, ¿me entiendes? Para entonces correr otro tipo de proceso. Ya. Entonces eso también nos ayuda muchísimo a nuestra prueba. Otra cosa es que la prueba automatizada nos da un feedback súper rápido, ¿me entiendes? Para nosotros, por ejemplo, actuar, ¿me entiendes? Cuando tenemos, claro, la prueba automatizada en un tema de un pipeline. Sí, entonces, organizada, de CI/CD, organizada. ¿entiendes? Donde nos va a dar, por ejemplo, el feedback súper rápido y el desarrollador entonces puede actuar. Se acordó algo el choque. Se acordó algo. Se acordó algo el viejo. Ahí me llegó esos procesos de automatización que uno experimentaba antes, por ejemplo, que era que había un equipo de 10 QA. Sí. Tal proceso, no, está automatizado. Ah, nítido. ¿Verdad? El tigre llegaba y cambiaba de trabajo. Bueno, y la automatización se fue con la gente. Y la automatización se fue con el... Se llevaron el repositorio. Se llevaron la automatización. Es cierto, eso es La cierto, automatización eso. estaba en la máquina del QA. Mira, aprovecho eso que dice Chucky. Señores, es bueno trabajar organizado, tener un repositorio común. Exacto. Si tú hiciste algo que sea beneficioso para el equipo. Yo recuerdo una vez que estaba haciendo una prueba y le propuse hablamos algo a Pineda y Pineda creó un tema de duplicar data y eso me ayudó muchísimo, ayudó mucho al equipo. Eso se quedó, o sea, dejen cosas, no se la lleven, no la borren. A lo que hay que hacerle como le hacen a la gente de base de datos cuando van a presidir de su servicio o de infraestructura, dicen, ven acá, vamos al baño a hablar algo. Mira, ya tú no trabajas aquí. Y ahí bloquean, mismito, sin pla, acceso, pla, bloquean todo. Sí, porque si le avisan. No, dicen que tienen un comando que borran. Esos son mitos. Esos son mito que mitos. hay. Esos son mitos. Dije que tienen un comando que Me voy, pap, y borran todos los repositorios. Te limpio. Y limpian todo. Me encontré en el pasado con programadores así que trabajé el escenario y cuando trabajé el caso de prueba, el escenario o el caso de uso, era que quería decir, perdón, y tú ibas y parece que no sé dónde lo trabajaban porque no aparecían ni los códigos. Dios mío, padre No amado. aparecían ni los códigos que habían desarrollado y te entregaban, pero... Son cosas que Sí, pasan. son cosas. Partiendo ahora en este tema que estamos relajando un poco con nuestros queridos amigos desarrolladores. Un mito. Los desarrolladores y los QA se llevan mal. Eso básicamente, nosotros hablamos mucho Sí. de eso en Mi Máquina Funciona, Sí. en ese episodio. Ese me encantó. Y Discúlpame, Pineda.
yo quería decir esta parte. Que Agrega. como yo le respondo acuerdo. a esa. Dale. En mi máquina funciona. Yo digo, no, sencillo. Vamos a llevarle tu máquina al cliente. Vamos a llevársela. Para que la Para que que la la use. use, Entonces ya. ahí ellos caen. Es Muy verdad. jocoso. Pero es porque verdad, siempre tiene con razón. respeto. Tiene razón. Muy jocoso. Me dice, no, pero tranquilo. Vamos a Va- resolverlo. Llevémosle tu máquina al cliente para que funcione. Concho, es verdad. Y ahí entonces lo arreglaban tranquilamente el problema. Sí, Continúa. pero realmente eso es a mi parecer, es un mito. Sí. Bien, el ISTQB habla mucho de eso, Sí. la psicología del tester, y habla que nosotros tenemos que llevarnos muy bien con los desarrolladores y nos da unos cuantos tips. Como yo siempre digo, si yo encuentro algo, siempre comunicarlo con el desarrollador. Mira, me está pasando esto. Aunque te digan mi máquina funciona, pues entonces déjame revisar los puntos de nuevo. Y bueno, y tú vuelves y se lo llevas de nuevo. Y le dices, mira, revisé todos los puntos y mira a ver qué es lo que pasa. Porque son personas que nosotros trabajamos día a día con nuestro ellos. colega, Entonces nuestro no colega. somos colegas. No creo que realmente nos llevemos mal. Puede que, por ejemplo, en Se temas den de situaciones. trabajo, nosotros tengamos, por ejemplo, diferencias. Sí, Pero sí, en sí. términos de trabajo, cuando nosotros salimos, por ejemplo, a comer o salimos, por ejemplo, a alguna actividad juntos, uno se divierte igualito como con cualquier otro tipo de Yo persona. tuve una experiencia. Estaba probando algo ahí y primer defecto, todo chilling. Segundo defecto, era una iniciativa nueva. Ustedes saben que la iniciativa nueva está Sí, ahí llena sí. de defectos. Sí, ahí sí, exacto. Se reproduce. Exacto. Tercer defecto. Cuarto defecto. Viene el programador y me dice, no pregunta, hermano. Hay un límite de defectos por día. No, ¿sabes qué? ¿En serio? Di que hay un límite de defectos por día. Digo, no, hay que reportar todo. No es de que hoy, di que el lunes se Ay, reportan hombre. 5 y aparecía entre más, déjalo para el martes. No, pero Mira, a mí me mira. pasó algo parecido, pero fue también algo como nuevo. Y yo hice como mi reporte y cosas. Yo no lo creé así como tú, de que uno y uno. Uno, y uno. uno, Yo lo ah, creé como todo junto. ok. Le creí como 19, 20, no recuerdo El muy bien. madre. Entonces, Hasta No, yo pero salgo huyendo. yo me- ¿Cómo fue el título de ese defecto? yo le pedí disculpas a él, incluso. Le dije, hermano, excúsame que creé muchos defectos, pero que estaban ahí, cosas. eso, Y le dije, oh, está bien, mi hermano, tranquilo, que sí, ok, vete. Y a él, incluso le pedí excusa porque le preguntaron, o sea, lo llamaron a Ya lo evaluaron. capítulo, porque mira, que sí, ok, vete. Pero entonces después fue resolviéndolo poco a poco, duró como 3 meses. Resolviéndolo 3 Sí, porque que tú sabes que él siguió trabajando con los demás features, entonces... no, claro, un acúmulo de iba trabajo. a tener un cúmulo de trabajo, entonces... No, y tú sabes que ahora hay muchos temas. Eso es una de las cosas que hay que mejorar a veces en esos procesos ágiles. Que la gente agarró una historia y te pusimos 2 defectos de otra historia que tú estás trabajando. Tú terminas la que tú estás trabajando y tomaste otra y seguiste. Sí, claro. Y tiraste muchísimas historias, pero tengo 4 detenidas por un defecto que a lo mejor me lo pudiste resolver y se cerraba de una vez. Yo creo que una de las debilidades, lo veo yo así, de la famosa metodología ágil, se centran mucho en entregar, o sea, el tiempo. Exacto. Mejor cumplamos con el tiempo. Cuando tú tienes, por ejemplo, una historia de ese tipo, con 19 o 15 defectos, Sí, lo que hacen que los defectos los pongan en el backlog. en el backlog. Y ya, y entonces... Pero entonces, o sea, estoy construyendo algo que tiene debilidad. Y ahí aprovecho para un siguiente mito. Sería, si, imaginémonos el mito, o sea, si todo funciona, si el software funciona, funciona 100%, entonces la calidad es 100% de ese software. No, incorrecto esa parte. Porque recuérdate que la calidad va muy amarrada al cliente. Al cliente. Es decir, un software que funcione todo bien y es inservible hacia el cliente no es de calidad. No es de calidad. ¿Entiendes? Un Porque, reporte ahí le dura 20 minutos cargando ese reporte. por ejemplo, Exacto. El tipo obtiene Da lo el que reporte. quiere. El tipo, Lo dio el exacto, reporte. da el reporte, pero te no, da la información no que algo tú quieres. funcional para el cliente, porque el cliente no te va a esperar 20 minutos Hay que Exactamente. satisfacer la necesidad del cliente. del cliente. el Claro. negocio. Ese-
Yo entiendo que ese debe de ser agregado a uno de los objetivos Sí, sí, es en verdad. la próxima revisión. Porque al Claro, final exacto. nosotros estamos muy atados al cliente. O sea, todo lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, a veces el hijo mío está jugando en una aplicación y dice, papá, se bugueó. Se bugueó. Oye, Ah, está wow, activo. ya está aprendiendo. Ay, ay, ¿No ay. entiendes? O sea, ya hay una insatisfacción Del por un cliente, tema de a claro, lo mejor claro. puede ser alguna falla o algo. Y mira, hasta el niño lo dice, por ejemplo. Lo Entonces, notó, claro, porque exacto, no. en un juego que su supone que es algo resultado. de diversión. Imagínate Correcto. tú que tú haciendo unas transacciones de par de miles de pesos y te diga la transacción se procesó correctamente, pero los bien. cuartos nunca llegaron. Hermano, me depositaste. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Pineda, en esa parte. Dos mitos Sí. más, Chucky, dos mitos más. Tener un equipo de prueba de software es muy caro. No, creo que no. Yo entiendo que no. Yo creo que no. Tampoco. Porque todo proyecto, toda organización que esté trabajando para sacar o tener un producto que los represente, Exacto. debería entender que el esfuerzo y inversión que hay que hacer a un equipo de calidad es necesario. Porque imagínate, mencioné en una ocasión lo de la transformación digital. Todos los bancos están en eso. Y No solo los bancos. Sí, sí. Yo entiendo que eso es... el mundo, el sí, mundo está en transformación digital. necesitan tener a los clientes activos ahí en su aplicación. Entonces, Correcto. invertir en pruebas, o sea, debe ser uno de los top del proyecto. Claro. Tú sabes qué sucede, que con la pandemia nos dimos cuenta de algo y de ahí para acá vimos el auge de las contrataciones de equipo de calidad de software. Sí, Ahí fue realmente fue el boom. No sé si ustedes lo sí, percibieron. sí, Sí, explotó, claro. claro. Tú sabes que todas las compañías del mundo tuvieron que abocarse al tema de estar presente en la red, Sí. en internet, en Instagram, Exacto. no sé qué, en todos los sitios. Entonces, ¿qué pasa? No estaban listos. No en estaban en listos ese momento. para hacer. Todo el mundo estaba caminando hacia allá, Exacto. pero a su ritmo. Está a su ritmo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que vimos cómo todo el mundo, por ejemplo, los centros médicos aquí, vimos que uno empezó a conocer centros médicos que uno nunca había visto en su vida. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer páginas. A digitalizarse. A digitalizarse, a hacer su página. Wow. Que a tu cita en línea. Sí. Exacto. Chequéate con el médico en vivo. Exacto. O sea, Todo ahí el área de transformó, tecnología como tal completa creció. No puedo decirte el porcentaje. Pero No, yo se entiendo disparó, que sí, se claro, disparó. estamos Entonces, claros de eso. Exacto. Entonces, ahí es que viene el auge de las contrataciones de los equipos de calidad de software, No, claro. de los desarrolladores y demás. Entonces, entra la competencia de fuera. El mercado ¿Quién laboral. viene a buscar laboral. también? Porque tenía carencia. El mercado americano, el mercado se europeo, la gente de Jamaica, la gente de Chile. Sí, todo eso. Empiezan a buscar recursos. Recursos, ¿Entiendes? Entonces, aquí, qué bueno que quiero darle las gracias que formaron esta institución en tiempo récord prácticamente, porque necesitábamos de estar en algún sitio que la gente sepa dónde puede ir a capacitarte para entrar en ese mundo. Claro. ¿Entiendes? De las pruebas. Exacto, porque vimos cómo se disparó y entonces no estábamos preparados. Correcto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Gracias a Dios, aprovechamos esa cosita. Sí, en ese mismo orden, para, digamos, ponerle una cosita más. El tema de invertir en las pruebas. De tú tener un equipo, porque Pineda y yo hemos conocido instituciones donde tienen un buen equipo de calidad de software. O sea, está bien estructurado. Hay buenos recursos, junior, senior, automatizadores. O sea, el proceso de prueba se valora
como Sí, tal. exacto. Fíjate que hemos hablado de algunos mitos. La calidad depende del departamento de prueba, la calidad. Exacto. Dijimos que no, es un mito. Ahora, tú tener un buen equipo formado te va a ayudar. Y algo importante, la reputación. ¿Quién hizo esa aplicación? La empresa tal. No, pero Exacto. eso no sirve. Correcto. O sea, entonces, al tú no invertir en un equipo de prueba. Entonces, ahí es caro. No. No. No, Peor es sale- tener esa Exacto. reputación. Exactamente. Entonces, Ahí que la cambiar. reputación, tú, no sé, en estos días, en dónde fue que lo vi, no recuerdo. Tú puedes durar la vida entera siendo una persona correcta y demás. Así mismo es. Cometiste un error Ya. y nadie se va a recordar de ti Claro. por todo eso tema de que tú fuiste el mejor. Te van a recordar por ese. ese. Entonces, Ese no fue el que hizo tal vaina. Exacto. Por eso reporta todo tu defecto, no importa cómo tú lo veas, porque cuando eso explota en producción, los méritos que te dieron, el QA que más reportaban, no, ya eso se No, borró. claro. Eso se borró. Fulano, sí, en producción es un defecto. Hay No, que reportar y- los defectos por más mínimo que uno No, crea y que al final- reporta tu Al defecto. final, cuando algo explota en producción, lo primero que dicen es: ¿quién lo probó? Sí. Y eso no se probó. Y eso no se probó. ¿Quién fue que Es lo- que está QA. Lo buscaron Ah, ahí. pero espérate, yo tengo ¿Me toda mi entiendes? evidencia, Es que todas mis está cosas. QA. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué Salió ahí. sucede? Si yo tengo mis evidencias aquí. Mira, fue que cuando se configuró el parámetro ¿Te que acuerdas era lo que aquí te dije? era un 1 en infraestructura lo colocaron en 0. Sí, ¿te Lo acuerdas lo que te arregla. dije de Nítido. cosas viejas ahorita? ¿Te acuerdas lo que Sí. te dije de que tú, por ejemplo, puedes probar y no encontrar defecto? Ajá. Pero tienes que tener todas tus evidencias. Evidencia de tu Porque puede ejecución. ser que cierta configuración que, por ejemplo, tú no tengas en tu ambiente de QA o tú no tengas una data, ¿entiendes? De Sí, producción. Exacto. Puede causar que tú no encuentres defecto, pero tú tienes todas tus evidencias. Tú tienes tu evidencia. Explotó en producción. Claro. ¿Y quién fue que probó? ¿Y quién? No, pero No, míralo mira, aquí. ¿no? Yo probé. Miren mis casos de prueba A mí me- y a miren mí- mis evidencias. A mí no me agrada que haya falla en producción. No, a mí Claro, no, a mí no me claro, gusta, a mí claro, no me no me gusta. agrada. no me gusta tampoco. Pero, pero yo me siento bien cuando cuando van a buscar y encuentran que todo lo que se dijo está alineado. Exacto. ¿Entiendes? Es verdad. O sea, porque Se hizo el trabajo. se hizo el Y trabajo. ya, entonces el enfoque cambia. Vamos a resolverlo. No, o vamos a verificar qué falló. Que falló y se dan otras no, cosas. en la rama que yo pasé no habían aplicado los cambios de fulano. Exacto. No, y Ah, que no, hay pues sistemas ya. grandes que manejan Sí. muchas cosas y se dan condiciones que a Sí. veces uno dice, wow, eso no lo íbamos No, y nosotros que a probar. puede ser, por ejemplo, que hubo que se pisaron los cambios. Eso Ajá. también se da mucho. Entonces, este es el momento entonces para tirar este próximo mito o que discutamos este tema voy a decir dos. Encontrar defecto en producción es por una mala estrategia de pruebas. Álvaro, qué duro está eso. El software ya probado está libre de errores. Sí. duro. Podemos ahí discutir esos dos temas. Me gustaría que uno de ustedes vamos a darle el chance. Mira, no, encontrar el de defecto, ¿cómo que dice? ¿Cómo que dice? Ajá, el de encontrar encontrar defecto en producción es por una mala estrategia de pruebas. Bueno, pudiera darse la posibilidad de una mala estrategia de prueba Exacto. que haga que se escape alguna condición. Yo creo que confirmaría que fue una mala estrategia si el defecto fue muy básico. Exacto. Si el defecto está categorizado como algo que fue muy básico, yo creo que ahí se evidencia una mala estrategia de Como prueba. que estaba dentro del, por ejemplo, Sí, de los que tiene la aceptación. Exacto. Se ve como que sí. Ahí, óyeme, es verdad, oye, hubo una mala estrategia, pasó ahí. Ahora bien, si se dio algo en producción que era muy difícil ver ese tipo de combinación en las pruebas anteriores, pues ahí se cumple el principio De esa que dice. Si nosotros tenemos, por De ejemplo, esa que dicen los desarrolladores. Eso nunca va a pasar en Eso producción. nunca va a pasar en producción, Porque exactamente. el usuario no le va a dar clic ahí. Y efectivamente Y tú se supiste da, ¿no? que lo primero que hace es. Porque yo no sé por Yo qué que creo el que- usuario. El usuario es a veces es más tester que muchos tester que yo Claro. conozco. sí, sí. El Porque usuario el como los usuario niños. anda por ahí puyando. Ay, mira, pusieron esto, empieza a puyar, empieza
a puyar y de repente le dio a un sitio Viejo. y se cerró la aplicación. Exacto. Ahí Tú sabes- fácilmente había un botón oculto. Mira, Tú eso... no lo vas a ver. Ya lo sabes. Viejo, eso que tú mencionas a mí me pasó una vez. Y tú sabes que yo hice, por ejemplo. No, que eso puede que no se dé o se da rara vez, por ejemplo, en producción. Yo le dije, pero espérate. Eso, o tenemos que escribirlo por algún lado. O Exactamente. porque, ¿me entiendes? Eso después entonces va a caer, ¿me entiendes? Encima del Cuba. Claro. Y yo le dije, no, espérate. Vamos a escribirlo en el mismo, por ejemplo, en la misma historia. Yo lo escribí. Tal cosa, ¿se va a probar sí o no? Que sí o qué. Entonces le escribió. Escenario no Tal contemplado. cosa no se va a probar porque no se da en tal cosa. Y yo entonces escribí, pues de acuerdo, damos por terminadas las pruebas por esto y esto y esto y esto. Ese punto no se va a probar por... Exacto. ¿Entiendes? Un acuerdo. Mira qué me pasó. Eso se queda en el historial. Sí, en el histórico. En el hablador. como- Para que cuando explote, Exacto. vamos Mira, al origen ahí. Vamos a lo mira qué me ha pasado a mí. Está duro Porque ese por mito. eso es bueno escribirlo. Está duro ese mito. Está duro. ¿Por qué es bueno escribirlo? Esta funcionalidad no lo especifica la historia, pero lo veo aquí que hay una imagen Sí, que tiene el botón. claro. No, eso no es parte de la historia. Del alcance, Excelente, sí. pues vamos Tienen a que escribirlo. sacarlo. Exacto. Buenas, este botón, qué sé yo, no es parte de la historia, por lo que no se va a probar. O dos cosas, viejo. O lo quitan o lo ponen. O lo quitan o lo ponen. correcto, correcto. Favor eliminar de la historia. Exacto. Responde entonces la misma persona. Estaremos probando o desarrollando la funcionalidad. O sea, acabamos de hablar que no se va a hacer. Lo acordamos. Pero ahora hay que Y ponerlo. entonces la historia, cuando yo le comento la historia, me lo dice al revés. O sea, por eso que es el tema de tener las evidencias Documentadas. documentadas. Mira, y yo lo tagueo Claro. a todo el mundo. A todo el mundo, claro. Arroba fulano, esto no va por esto y esto. Arroba fulanito comentó y dijo tal cosa. La comunicación. Exacto. Eso es comunicación. Exacto. Y el usuario. Y lo digo ahí, y como hay veces que la gente no ven el comentario. Yo le comento en Teams, que básicamente Sí, la herramienta Sí, sí. oficial de... agarro el ID de la historia y coloqué este comentario en esta historia. Para que no se alegue Claro. ignorancia. Exacto. Algo que tú mencionaste del usuario. Y es que el usuario es como los niños. El niño está en la casa y coge un tenedor, una cosa, y él le da para ir para el interruptor porque él vio eso. O sea, así que hace el usuario. Tú probando, el usuario va y le da ahí ¡pam! Y te da cuenta. O sea que es un gran aliado. Exacto. Así que, mi gente, mitos y verdades de calidad de software. Hoy nos acompañó el ingeniero Jorge Almanzar, una persona con alta capacidad en el área, con mucho tiempo. Además de su experiencia, una persona que siempre al equipo brinda demasiada alegría. Todo el que conoce al Chucky, Sí. en verdad, siempre resalta eso. Así que si tú tienes algún mito, alguna verdad de eso, ponla ahí en la caja de comentarios. Sigue, comparte este podcast, sugiérenos temas y no sé si también gente, lleven a fulano para allá y lo traemos. Sí, exacto. Sugieran que me traigan de nuevo. Sí, también. no, claro. Estamos abiertos. Estamos Venimos. open. Así que ya ustedes saben, suscríbanse al canal y esto es ItCat Podcast, el testing directamente a tus oídos.